tiene un problema, Felipe. El gobierno puede hacer el lobby que quiera, el ministro del Interior, las llamadas que está haciendo esta mañana la ministra Corcho, pero es que no tienen los votos. La noticia es que el gobierno no se da por vencido, tal vez al de tal, como no pudieron con los partidos, tal vez al de tal, están haciendo llamadas intentando salvar algo de la reforma a la salud. Acudiendo directamente a los parlamentarios, ¿no? Dejando por fuera los partidos como tal. Felipe, al de tal quiere decir, el gobierno tiene esta mañana dos estrategias, o al de tal o presionar a los partidos a través de calle. Solo que la convocatoria de movilizaciones populares es para el 1 de mayo y ya parece lejos, ¿no? Porque estamos a un mes del Día del Trabajo, que es cuando el lunes 1 de mayo, el presidente quiere sacar sindicatos, quiere sacar jóvenes a la calle. ¿Se acuerda cómo le decía a eso Laureano Gómez? ¿Qué decía? Lentejear. Bueno, Felipe, lentejear. Se van a dedicar a lentejear los unos y los otros, a ver cómo salvan esa reforma, pero pues esa reforma, si la van a salvar, y lentejeando va a ser esa punta de mermelada, ¿no? Eso no le quepa la menor duda. Poco probable. Néstor, pero yo sí creo que los partidos yo no me atrevo a meter la mano en el fuego, menos por los conservadores, ni por los liberales, ni por la U. Pero después de la declaración. Pero Néstor, yo sí creo que es bueno para el país, es bueno para el Congreso que se tramite una reforma a la salud. Sin duda alguna no la reforma que presentó el gobierno, esa no tiene mayorías, esa que elimina, digamos, el rol actual de las EPS y las extingue lentamente, y que crea, digamos, un régimen predominantemente público, no tiene mayorías. Que el gobierno entienda eso, pero que logre dos temas que ha mencionado el gobierno y el presidente con énfasis y que son necesarios, y es hacer un enfoque más preventivo y lograr que la plata no se quede en intermediarios, sino que llegue directamente a los hospitales y que no haya integración vertical. Ahí hay temas donde hay consensos y yo sí creo que es mejor para el país, mejor para la prestación del servicio de salud, que se avance en una reforma parcial, una reforma que mejore el sistema, aunque no sea la que haya presentado el gobierno, pero que sí mejora la condición. Pero es que eso es lo que no quiere el gobierno, Luis Ernesto. El gobierno quiere o lo que ellos quieren o nada. Es que el desacuerdo. Y resulta que ahí es donde tienen. Pero ya no pueden, problema, porque Felipe, ya no pueden. Dicen no le vamos a jalar. El desacuerdo, claro. Felipe, ha sido la ministra. Esto se ha convertido, la verdad, en un sorpresivo pulso, porque yo pensé que el gobierno tenía intenciones de negociar, de cambiar el texto. No la tiene. Ministra mandando decir, el texto es el que el gobierno quiere. Lo que pasa es que aquí los partidos diciendo, a ese de la texto no le jalamos. Pero aquí hay que abrir una puerta distinta, Felipe, y es que es muy probable que en el gobierno haya dos versiones distintas y dos posiciones distintas. Una, la de Carolina Corcho, la ministra de Salud, y otra, la del ministro Alfonso Prada, que es el que está intentando sacar adelante el tema en el Congreso. Entonces, el presidente Petro al final es el que tendrá que decir quién es el que va a llevar la predominancia en las ponencias. Pero yo creo que el presidente está en la línea de la ministra. Claro que está en la línea de la ministra. Pero, sí, no pero creo a mí me parece que la ministra esté sola en esto. Lo grave ahí es la falta de confianza ya, porque es que cuando la gente se sienta a negociar y lo que siente es que los ponen a perder el tiempo, como dijo el presidente Efraín Cepeda del Partido Conservador, se desgastan en reuniones, en ponerse de acuerdo en unos conceptos y después el articulado no refleja los consensos, entonces sienten que ya no pueden confiar en lo que dice la ministra. Por eso se retiran, porque sienten que le faltaron al respeto y que le faltaron a la palabra, sobre todo, porque negociaron cosas que después no se reflejaban en los artículos. Entonces eso es muy grave y así no hay consenso que se pueda lograr. Sí. Hay que ver, yo estoy de acuerdo, Felipe, en que esto es un pulso entre el ministro Prada, el ministro del Interior, que intenta conciliar, y la ministra Corcho, que no tiene ganas de conciliar. Pero para eso hay un trámite, ¿no, Néstor? Que es en el que estamos y que está de alguna manera alterado, que es el del Congreso de la República. Y digo está de alguna manera alterado porque, por ejemplo, veo que prácticamente todo el mundo comete una impropiedad, que es decir, la ponencia del gobierno. Las ponencias no las hace el gobierno, las ponencias las hacen los congresistas. Claro, todos los que conocemos la dinámica parlamentaria sabemos que el gobierno tiene una injerencia muy importante en la preparación de esos textos, pero eso no es lo
correcto, no es lo legal siquiera. Las reformas Pero, las Héctor, hacen los congresistas. Entonces, Héctor, perdóneme, le hago esta observación. Cuando la gente dice la ponencia del gobierno, no es por ignorancia que no sepa que la ponencia la hacen los parlamentarios. Es pero porque sí la gente entiende que la ponencia va con el apetito o con los intereses o con las intenciones del gobierno. El gobierno. Entonces, sí, por eso, pero lo que le quiero decir es que cuando... Lo que quiero decir es... No, pues de la coalición de gobierno no, porque la mitad de la coalición de gobierno, que son la U, los conservadores y los liberales, no están en ese tema en la reforma. Entonces aquí no hay no se va a acabar, y eso no hay que, digamos, soltar las campanas para celebrar que el gobierno va a quedar en minoría. No, el gobierno va a estar en minoría en este proyecto de ley que lo dijimos desde el primer día, no tenía ninguna viabilidad como lo presentó el gobierno, pero la coalición se va a mantener, el trámite se va a realizar, Néstor, como está previsto en el Congreso. Pero yo no creo que se vaya a mantener, Héctor. Okay. Hoy da una entrevista en el diario El Tiempo, que además es de adentro, es de las huestes del pacto, Ariel Ávila. Y dice, eso se destrozó por dentro. Dice, ya no hay coalición. Claro, sí, yo creo. No lo digo yo. Pero usted se acuerda... Es un tipo que viene de adentro. Yo creo que usted se acuerda de pretexto, un señor... reforma a la salud. Yo no sé si se vaya a romper. Yo no soy el pronosticador. No, yo estoy diciendo lo que leí esta mañana. Pero, yo no es cierto no lo sé tampoco. Pero es cierto que la coalición por lo menos tiene un esguince, tiene una pequeña fractura. Néstor, pero usted se acuerda de un señor que se llama Juan Carlos Esguerra. ¿Se acuerda? Sí, claro. Juan Carlos Esguerra, que fue ministro de Justicia. Ministro de Defensa. Portocarrero. Pero fue ministro de Justicia y presentó una reforma a la justicia y se le hundió. ¿Qué hizo el señor Esguerra? Ese fue el famoso episodio. No, pero es diferente. Pero esa fue la que no se leyó. Pero renunció. La que no leyó. Pero renunció. Aurelio, pero es diferente. Bueno, porque Juan Carlos Esguerra... ¿Cuál es la diferencia? No, pero espéreme, le digo. La diferencia... Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos por Perdón, ¿cómo compara usted al doctor Esguerra semejante decencia, dignidad, profesionalismo? No. Estoy hablando de ministro. Pero estoy hablando vale la pena recordar el episodio Esguerra. Esguerra no renunció porque no renunció. Al contrario, a él le aprobaron la reforma de la justicia. Solo que le metieron unos micos en la conciliación. Y entonces... Por eso le cambiaron la reforma. El presidente decidió... Le cambiaron la reforma. Le cambiaron la reforma en la conciliación. Único en la historia de Colombia. ¿Qué es lo que ya estaba lista para firma? ¿Qué es lo que usted me quiere decir? ¿Que tiene que renunciar la ministra Corcho? Que cuando una ministra o ministro, Esguerra o Corcho, guardando las proporciones, Felipe, de lo que usted considere, presenta una reforma. Esa reforma se la comienzan a tasajear, se la comienzan a voltear, se la comienzan a moderar, se la comienzan a cambiar y termina medio hundida. ¿Usted como ministro qué hace? Se va para la casa. Pues la ministra Corcho dijo... Tiene que renunciar. Yo no sé si tiene que renunciar y si uno es la persona para pedir renuncias, pero ella hace 3 semanas dijo, si no me la aprueban, como yo la presenté, renuncio. Textualmente dijo Pero Aurelio, en favor de la ministra tiene una persona que la apoya. ¿Sabe cómo se llama esa persona? Sí, pues el presidente. Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro Urrego. Pero vamos a ver hasta Mientras cuándo. que Gustavo Francisco apoye a la ministra Carolina. ¿Usted le ve alguna posibilidad de que ella se vaya? Ninguna, Aurelio, ninguna. No, pero vamos a ver hasta cuándo, Néstor. Es que tampoco los presidentes se mueren con un ministro, pues, por más querida. La puede mandar de embajadora, digamos, ante la OMS o una cosa de ese estilo. Pero no, yo creo que su gobernabilidad en un momento dado, porque es que aquí hay un punto que Héctor dice que la coalición de gobierno está viva y goza de buena salud. No, mire, viene con unas debilidades y con unos debilitamientos importantes, la reforma política, ahora la reforma de la salud, tiene líos. Es más, ustedes vieron que el presidente Petro, Gustavo Francisco, que usted mencionó, Néstor, dijo que iba a cambiar el gabinete por un gabinete de paz. Un gabinete de paz. Un gabinete de paz, ¿cierto? Dijo que iba a cambiar por un gabinete de paz. Me sonó como anuncio. Me sonó como anuncio. Pero no cambiando los nombres, sino cambiando la actitud. Es que fue una interpretación. Aurelio, no es el enfoque. No, de pronto el cambio es para meter más ministros activistas como Carolina Corcho y como Susana Mohamed. De pronto es más activismo lo que él está pidiendo. Con lo cual, esas reformas tienen aún menos ambiente en el Congreso. Porque también el Congreso se siente que
que no es respetado, y de alguna manera recojo lo que decía Héctor, en virtud de que tampoco se pueden imponer las reformas, sino que se tienen que discutir democráticamente en el Congreso. Héctor le escribe. Tengo mis dudas de que los parlamentarios no resistan un mermeladazo, ¿no? Como se diga, de mermelada. Mermeladazo, Felipe. Mermeladazo, gracias. En el partido tengo liberal, mis dudas. En el Partido Liberal ya hay algunas voces que no reconocen la decisión del presidente César Gaviria. Por eso le digo, Felipe, de no apoyar la reforma. Así que ojo, porque una cosa es lo que dicen los jefes y otra cosa es lo que hacen los que votan. Si usted quiere ponerle un titular, Felipe, a lo de hoy comienza la batalla por la mermelada. El gobierno intentando convencer parlamentarios. Qué vergüenza. Héctor, pero no hay que estar aplaudiendo las decisiones un día y al otro día diciéndoles que son los zampones que se venden por cualquier cosa. Es que hay que hacer la discusión seriamente. El Congreso está haciendo un papel y cuando toma las decisiones en contra del gobierno les parece la maravilla. Y cuando no es serio estar diciendo que todo se resuelve con mermelada, eso no tiene ninguna seriedad, eso es una conversación de cafetín. Eso es una conversación de cafetín. Usted nunca criticó en el pasado, ahora le parece perfecto. Usted nunca criticó en el pasado. Es que no me parece perfecto. Es que estoy diciendo que eso no es lo que... Es que yo sí he estado en cafetines de la más baja ralea. Y entonces, claro que se me nota, porque yo calle sí tengo, yo sí entiendo cómo funcionan las cosas. Claro, no, uno metido en una burbujita que va a entender nada, por supuesto. Pero Héctor, entonces eso ni es mérito suyo, ni es por demeritar a quien no tiene calle. No sé qué significa la expresión de no tengo calle, pero no, me perdonan ustedes, no discutamos, no convirtamos tener gaminería encima. Yo sí no tengo calle, la verdad. Acerca de quién es yo sí en una burbujita no me crié. Yo sí. Pero Héctor, no sabe lo que se perdió, y en la política he estado en la calle. No sabe de lo que tal vez por eso es que tiene resentimiento, porque no se crió en una burbuja. Pero volvamos al tema, no se puede negar que la política en Colombia y en el mundo funciona también a través de las transacciones burocráticas. Si la reducción de la discusión es que se venden o no se venden. No es la reducción, pero así funciona parcialmente y de manera importante. Claro, ¿O es que usted no cree que el gobierno, que el gobierno pudo haber apretado a los presidentes del Partido Conservador y de la U diciendo, ustedes tienen 2 ministerios, señores, no se les olviden que de ustedes, señores conservadores, es el Ministerio de Transporte, y de ustedes, señores de la U, es el Ministerio TIC. Si se van de la coalición, pues entonces también dejan de beber de las mieles de la burocracia. Por supuesto. No seamos tan inocentes que eso pasa, por supuesto que funciona. Pero es que eso no hay que entender como es que es una simplificación que pues ustedes saben que me molesta porque llevamos 10 años en esta discusión y siempre cuando llegamos a reducir la conversación a que todo en el Congreso... Esa reducción cuando había gobiernos que no le resultaban efectos, no, Néstor, jamás me ha parecido un análisis de la política tan simple. Todos los gobiernos manejan un análisis de la política tan simple. ¿Usted cree que los conservadores... A ver, Héctor, ¿los conservadores entraron al gobierno por cuenta de convicciones? No, claro, ¿usted cree que la U entró al gobierno por cuenta de convicciones ideológicas? ¿O vamos a descubrir a estas alturas que los partidos se venden a cambio de unos puestos? Pero no es reducción, es realidad política. No, es reducción, porque... por fortuna todas estas cosas quedan grabadas, pero no es interés en decir quién tenía o quién tiene la razón en este momento, pero es claro que la coalición del gobierno del presidente Petro siempre tenía una debilidad, que es muy profunda, que es ideológica. Pues claro que el presidente Petro tiene una diferencia ideológica muy grande con los miembros de los partidos liberal, conservador y de la U, y que lo que está pasando en esta discusión se iba a expresar y se va a expresar a lo largo de los 4 años en los cuales pues el presidente tiene una visión y los representantes de estos partidos tienen otra. Y la puja Héctor, no es simplemente decir es que le van a nombrar, Héctor, van a nombrar una transacción tan sencilla no estaríamos viendo, si fuera una transacción tan sencilla no estaríamos viendo
el nivel de debate técnico que se ha venido dando entre los partidos y el gobierno. Si ustedes se dan cuenta, las cartas con las cuales se retiran del trámite el partido de la U, el Partido Liberal, son con puntos muy concretos de las ponencias, y yo creo que está dando una discusión seria y reducirlo, digamos, a que se compran los parlamentarios, pues priva, digamos, de ese debate de fondo que está teniendo el Congreso, que creo que es muy saludable. Pero déjeme, Néstor, volver al caso de la ministra Corcho. Yo no he dicho que el gobierno va a comprar parlamentarios, esa es una interpretación suya. Lo que he dicho es que están llamando a parlamentario por parlamentario al de tal, intentando, como los partidos dijeron que no, intentando conseguir algunos votos. Pero eso se lo pueden frenar muy rápidamente al gobierno. Lo cual me parece perfectamente válido también como estrategia. Pero se lo podrían frenar muy rápidamente al gobierno si citan los partidos a una sesión de bancada y mediante bancada deciden acogerse o no al texto. Entonces yo creo que el acuerdo, más que un buscar al de tal, no creo que esa sea la estrategia del gobierno y el ministro Prada, que sabe manejar muy bien el Congreso, sino yo creo que se trata realmente de ver cómo salvan elementos de la reforma, salvan temas centrales, porque los partidos que se están apartando de la reforma del gobierno han anunciado que están presentando ellos su propia reforma. Pero déjeme, Néstor, volver al tema de la ministra Corcho, y es, no nos equivoquemos, la ministra no tiene su propia agenda, la ministra tiene la agenda del presidente, el presidente la ha respaldado reiteradamente, ha dicho, la ministra está defendiendo mi reforma a la salud, lo que yo prometí en campaña, y yo por eso creo que independientemente de las dificultades que claramente ha tenido ella en el trámite legislativo, ella es la mejor, la más indicada para, sin reforma o con una reforma distinta a la que se presentó, implementar el modelo de salud que tiene el presidente y que propuso en campaña. Néstor, pero yo quiero dar unas píldoras para la memoria. A ver, Aurelio, si me permite. Píldoras para la memoria. Píldora número 1, Gis. Píldora número 2, Teodolindo. Píldora número 3, Mario Castaño. Píldora número 4, Los Ñoños. Píldora número 5, el señor Trujillo, que lo tuvieron que quitar de presidente del Partido Conservador porque se estaba tragando toda la burocracia. Estos son los congresistas. Cuando los han comprado, cuando le han comprado su apoyo a punta de mermelada, ¿es por su eso, conclusión? Lo que quiero decir es que el debate de la compra de votos en el Congreso no es un debate, digamos, que no tenga evidencias. Hay datos, hay hechos, hay realidades que son así. No es que haya una animadversión, y si esta píldora sirven para el debate de los 10 años, pues metámosla para el debate de los 10 años. Pero no nos olvidemos de Gis, de Teodolindo, de Los Ñoños, mejor dicho, de etcétera. De Carlos Trujillo, de los 800 contratos, que repartió Roy Barreras en el último semestre del año 2022. Ahí están todos los recomendados de los congresistas. Voy a repetir una cosa que parece que no se ha oído, pero voy a insistir en el argumento, pues a tratar, porque lo he repetido 10 veces y pareciera que no se oye. Claro que ha habido mermelada, claro que la reproducción política en Colombia se ha basado fundamentalmente en el clientelismo desde hace pues mucho tiempo, y ocurre en casi todas partes del mundo cuando no hay diferencias ideológicas. Comprar un parlamentario para que vote una reforma tributaria para decir si es 23% un impuesto, o 19 el IVA, o 18, o 17, o 16, o si le hacen una exención a los hoteleros o no, pues sí, eso probablemente pase, porque no está jugándose nada esencial, ni de su partido, ni de él, ni del sistema político que representa. Pero cuando le dicen que se estatiza el sistema de salud o no, eso no se resuelve con mermelada. Y por eso los temas del presidente Petro no se resuelven con mermelada, porque todos los temas del presidente Petro pasan por la ideología y por las diferencias ideológicas que tiene con los partidos tradicionales. Lo que no pasaba antes, porque le insisto, aprobar una ley cualquiera, que si me da facultades para crear un ministerio o para reformar uno, pues eso no tiene ninguna importancia histórica. Héctor, eso termina un congresista votándolo a favor por un puesto. Héctor, déjeme hacerle esta pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted, que esta es una reforma ideologizada, que es un gobierno en general muy ideologizado. ¿Usted por qué cree que estos tres partidos que les retiraron el apoyo a la reforma a salud, los tres se declararon partido de gobierno? Liberales, conservadores y la U, que estaban con un candidato diferente a Gustavo Petro hace un año.
Primero, desde el principio yo señalé aquí que aquí no había coalición de gobierno. Usted era el que decía que aquí había una aplanadora, y nosotros tuvimos hace 7 meses la discusión de si había aplanadora o no, y yo le decía, no hay ninguna aplanadora. Lo que hay es una coalición que se hizo para repartirse las mesas directivas del Congreso y para nombrar Contralor General de la República, a cambio de aprobar la reforma tributaria en la cual en realidad no había una discusión ideológica. Al gobierno, es que y se aprobó eso. Que le he dicho, y se aprobó representación en el gabinete. Claro que sí, y la van a tener por un tiempo más probablemente, pero tienen una diferencia ideológica con el gobierno, como la tienen en otros países del mundo donde se hacen coaliciones. Es que las coaliciones tampoco nos las inventamos nosotros. Las coaliciones entre personas que piensan totalmente distinto no nos las inventamos nosotros, están inventadas en el mundo. La señora Merkel se quedó en el gobierno, se quedó como canciller de un país que nos produce siempre mucha admiración, como Alemania, juntando, mejor dicho, peras con manzanas, como solemos decir aquí, la antinomia política, que era su partido conservador con el Partido Socialdemócrata, y lo hicieron durante 14 años. Que esas coaliciones son en regímenes parlamentarios. Es que yo no sé, aquí siempre dicen regímenes parlamentarios para decir no sé qué cosa. No entiendo cuál es la Usted se diferencia. imagina en Estados Unidos gobernando los demócratas haciendo coalición con los republicanos, impensable en un régimen presidencialista como en Colombia. Blue, la alternativa.